Entonces, seguimos viendo y analizando. Usted puede tener ahí también su Biblia y dice: los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, bueno, son manifestaciones que crujan, ¿verdad? Las puertas, los quiciales que se estremezcan y con la voz que clamaba y llenaba la casa de humo. Habla de un suceso extraordinario en ese momento, de un estremecimiento de los cimientos de la casa, del lugar donde se encontraba, ¿no? Casi un temblor, algo que remeció, que hizo que todo se moviera. Y entonces él dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. En ese momento es que Isaías reconoce su condición. Ahora, la condición de Isaías siempre estuvo allí. La condición de cada uno siempre está allí. Pero es en el momento en que tiene el encuentro, que tiene esta visión, es cuando él puede reconocer verdaderamente. Cuando él no tiene que decirlo a nadie, no tiene que proclamarlo a nadie. Él lo entiende él mismo y lo acepta él mismo y reconoce que es un hombre de labios inmundos y que el pueblo donde vive también es un pueblo de labios inmundos. Probablemente él pudo haber pensado en algún momento, como puede pasar a muchos, de que estamos viviendo en una sociedad inmunda, en una sociedad pecaminosa, pero no nos damos cuenta que nosotros también podemos tener esa condición, que nosotros también somos parte de todos ellos. Pero cuando hay ese encuentro es cuando uno reconoce: sí, yo también soy parte de ellos. No puedo ver la paja en el ojo ajeno porque tengo la viga en el mío. Y es ahí donde uno tiene la convicción. Y qué bueno tener eso. Y qué bueno poder llorar por eso. Y qué bueno quebrantarse, porque ese arrepentimiento produce vida. Porque eso es lo que nos va a ayudar a darnos cuenta de nuestra condición y de nuestra necesidad de Dios. ¿Qué más dice? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mira, esto ha tocado tus labios. Ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Ahí está la provisión también. Cuando Dios te muestra, le está mostrando al profeta su condición, que necesita, que es parte de una nación pecadora también, y necesita la purificación, necesita la redención, y lo hace a través de un simbolismo, de un carbón encendido tomado del altar. Es lógicamente un simbolismo de que ese carbón encendido va a purificar no solo sus labios, sino su cuerpo y todo su ser. Cuando Dios te muestra tu condición, también te va a ayudar a que salgas de esa condición. También ayudó al profeta Isaías. Él estaba empezando un ministerio. Él a partir de este momento iba a empezar un ministerio tremendo. Un ministerio que iba a requerir que él reconociera su condición, que fuera purificado, que fuera santificado y que fuera apartado para Dios, específicamente para Dios, para su obra. Era necesario pasar por todo este proceso. Y le dice: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. Hay una purificación del profeta, una santificación del profeta para un nuevo camino. Uno no puede empezar algo nuevo cuando tiene todavía cosas arrastrando, cuando tiene todavía heridas en el corazón. Quizás uno no puede pretender: voy a ser evangelista, cuando de repente en los tiempos en que fue pastor o fue líder, quedó mal, quedó fallando, lastimó a alguien, se lastimó él, se llenó de resentimiento,
uno tiene que sanar eso, sanar y limpiar todo eso para poder empezar algo nuevo. Isaías está a punto de empezar un ministerio tremendo, un ministerio impactante. De él se va a hablar en el Nuevo Testamento. De él se va a hablar y de todo lo que dijo en su libro, porque escuchó la voz de Dios, recogió todo lo que Dios había dicho y lo plasmó en un libro que tenemos en nuestras manos el día de hoy. Por lo tanto, era necesario todo esto. El carbón encendido representa ese fuego purificador que es tocado los labios de Isaías para que sus labios sean purificados y para que su boca sea purificada y la palabra que salga de su boca sea palabra directamente venida de Dios, directamente venida del Padre, directamente venida del Señor. Ahora bien, con todo esto dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién mandaré? Aquí estoy, envíame. Entonces aquí podemos ver las etapas, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere salir a predicar o no quiere hacer misiones a pesar de que tiene el llamado, a pesar de que le dicen, tú tienes las condiciones, porque hay gente que no quiere enseñar, porque hay gente que no quiere pastorear, a pesar de que todos le reconocen el ministerio de pastor, el ministerio de maestro, de evangelista, o no quiere cantar, a pesar de que le reconocen otros de que sí, tiene condiciones. ¿Por qué mucha gente no quiere hacerlo? Porque hay ese sentido apático, porque hay ese poco deseo de querer hacer algo para el Señor, porque no han pasado por este proceso. Isaías, lo vemos aquí, que después de haber sido purificado, después de haber visto al Señor, después de haber reconocido su condición, Dios hace una pregunta. Está todo servido. Dios hace la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién irá por nosotros? ¿De quién está hablando? Él está hablando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién será nuestro embajador? ¿Quién será nuestra voz? Y es lo que Dios está diciendo en estos tiempos a muchas personas, a muchos de los estudiantes, ¿no? ¿Quién irá? Pero los que no deciden ir a pesar del llamado es porque precisamente aún no han reconocido su condición. Quizás no han tenido ese encuentro de la gloria de Dios que les permita ver su condición, que les permita ser restaurados, ser purificados, para que cuando Dios vuelva a hacer el llamado, ellos estén atentos a decir, heme aquí, envíame a mí. El heme aquí, envíame a mí es la respuesta del hombre que ha entendido, que ha sido perdonado, que ha sido purificado y que ahora es enviado. No solo para hacer misiones, sino para hacer lo que Dios le ha ordenado hacer en este tiempo, de manera inmediata, como a futuro. Vemos en este hombre, en el profeta Isaías, que se da el cumplimiento de todo esto. Y dijo, anda y di al pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, el llamado está allí, la aceptación de Isaías está allí, pero la voz sigue hablando, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Es como contradictorio, ¿verdad? Escucha bien, pero no vayas a entender. Ved por cierto, dice, mira bien, pero no comprendas. ¿Para qué quiero ver entonces y para qué quiero oír si no voy a comprender y no voy a entender? Bueno, tú sigue en tu misma testarudez, ¿verdad? Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean, ni oigan, ni nada por el estilo, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Acá podemos ver que Dios le está mostrando a Isaías la respuesta del pueblo. Dios le está diciendo anticipadamente cómo va a responder este pueblo, qué es lo que le va a decir. Van a cerrar sus oídos, cerrar sus ojos, van a engrosar su corazón para no escuchar la palabra de Dios. Ahora, el deseo de Dios no es que el pueblo perezca, no es para nada su deseo, pero va a dejar de alguna manera
Y le está diciendo a Isaías también, espera, déjales que toquen fondo, déjales que caigan hasta lo más bajo, porque a veces cuando la gente no cae hasta lo más bajo, entonces es cuando no reacciona todavía. Pero cuando ya llega a lo último y toca fondo, es cuando recién voltea su rostro a Dios. Es cuando recién muchas personas, usted ha visto testimonios seguramente muchos en la televisión y en la vida real, en la televisión y en cualquier lugar, de gente que ha tocado fondo, gente que ha llegado a lo más bajo, y es ahí donde recién han visto su necesidad de Dios. Y entonces se cumple lo que dice la palabra, que aunque no entiendan, aunque cierren sus oídos y sus ojos no quieran ver, y que se les hable y no se conviertan, pero haya para él sanidad. Dice en el versículo 10, que a pesar de todo esto, de que a pesar de que van a cerrar sus ojos, sus oídos, su corazón van a engrosar, y que van a tocar fondo, y que van a ser heridos, lastimados, pero al final habrá sanidad para ellos, al final habrá salvación para ellos, porque una vez que el hombre toca fondo es cuando clama recién a Dios. Y el pueblo de Israel y el pueblo en sí de Dios es un ejemplo claro. En el libro de los jueces vemos esto. Cada vez que se levantaba un nuevo juez, todo estaba perfecto, todo estaba excelente, pero cuando ya no había ese juez, la gente nuevamente volvía a sus ídolos, volvía a sus cosas pasadas, y entonces venían pues las naciones y las conquistaban, las subyugaban, las esclavizaban, les quitaban sus cosas, había hambruna, y entonces el pueblo recién reaccionaba para volver nuevamente a Dios, y Dios levantaba a un nuevo líder para poder liberarlos. Y eso ha sido el devenir de este pueblo, esto ha sido el ir y venir. Así que esta no es novedad tampoco para Dios, y es un mensaje que podría parecer desalentador para Isaías. Podría uno pensar, ¿quién quiere empezar un ministerio así? Diciéndole, no te van a escuchar, no te van a querer ver, van a endurecer su corazón, lo van a cerrar. Nadie quisiera empezar un ministerio así. Pero vemos aquí que hay una esperanza en medio de todo eso. Y eso es lo que Isaías se toma para poder empezar su ministerio. Y le pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Versículo 11. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. O sea, hasta que lleguen a esa condición, hasta que no lleguen a esa condición, no habrá respuesta del pueblo. Seguirán sordos, endurecidos, ciegos, hasta que no toquen fondo. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y está hablando aquí de un remanente del cual vendrá el Mesías prometido. Así que interesante poder ver cómo el profeta Isaías empieza su ministerio. Su vida es interesante, y todo lo que nos deja como legado, las profecías aquí escritas, son de mucho interés para nosotros. Vemos el cumplimiento de las profecías. Vamos a ir viendo en los capítulos que vienen. Todavía nos queda un par de capítulos más para hablar de este hombre, de este profeta. Todavía nos quedan 2 lecciones más para hablar de este profeta, así que vamos a aprovecharlas al máximo. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Yo espero que haya sido de provecho y que podamos poner en práctica todo lo que nos enseña este maravilloso libro del profeta Isaías. Así que conmigo será hasta la próxima clase. Dios les bendiga.